Hola a todos, bienvenidos al podcast de Preguntas de un alumno. Yo soy Sijón y este podcast está compuesto por Álvaro y Marco, unos compañeros míos del colegio. Y este podcast va a ser un poco sobre preguntas sobre los alumnos que nos hacemos sobre diferentes temas o temas de educación. Por ejemplo, hoy trataremos el tema de filosofía y iremos indagando por qué se da en la filosofía o haciéndonos las preguntas más existenciales de la filosofía, que por qué se da o por qué es necesario o por qué todo el mundo necesita la filosofía. Hoy tenemos a dos profesoras de filosofía, dos Martas, y bueno, presentaros, como queráis. Bueno, pues yo soy Marta Cía, conozco a Sijón de este año, pero a Marco y a Álvaro les conozco ya de 2 años más. La verdad es que supongo que me vas a preguntar por qué soy profesora de filosofía. Sí. Entonces, bueno, yo tengo que decir que si soy profesora, en general profesora, es porque tuve unos profesores maravillosos. Y sobre todo tuve un profesor de filosofía espectacular, Jesús Pichel, que lo recordaré toda mi vida. Y también tuve una profesora de latín y griego, también increíbles. Y esos profesores hicieron que yo quisiera estudiar algo relacionado con filosofía, con filología. Y cuando tuve que seleccionar las carreras, puse en primer lugar filología clásica y en segundo lugar filosofía. Al final resultó que estudié una carrera que se llama Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que era nueva, fui la primera promoción, y que tiene que ver pues, con el mundo antiguo, el mundo clásico, Grecia, Roma, filosofía clásica, historia, arqueología, las lenguas, el arte, y la verdad es que me resultó, fue una carrera preciosa. Luego además siempre he sido desde pequeña muy crítica, he tenido muchísima curiosidad por todo y qué mejor que la filosofía para fomentar el espíritu crítico. Y yo me llamo Marta Peláez. Yo empecé en la filosofía tarde, la verdad, porque yo mi primera carrera fue la psicología. Yo hice psicología también porque estaba muy centrada en general, me interesan mucho las personas, el trabajo con personas. Yo he trabajado tanto en una consulta de psicología como en una organización en Manos Unidas de cooperación al desarrollo, también con personas. Y una vez que trabajé 20 años en Manos Unidas y 10 años en la consulta, había algo que echaba de menos. O sea, realmente veía que había un doble fondo ahí al que no llegaba solo con las preguntas de la pura ciencia, ¿no? Que son las que responde también en parte la psicología. Y empecé a estudiar filosofía por puro placer. No pensando en dedicarme a ello, sino simplemente porque me gustaba, ¿no? Me inquietaba de alguna manera saber más sobre ello. Y una vez que fui estudiando, me fue enganchando y fui viendo además que mi vida cobraba más sentido, porque de alguna manera la cimentaba mejor, la entendía mejor el día a día. Y una vez que entiendes mejor, pues lo puedes practicar también mejor, ¿no? Puedes vivir mejor esa vida nueva. Una vez que acabé de estudiar dije, bueno, es que me gusta tanto y que ¿por qué no me dedico a esto?, ¿no? Y qué mejor manera también de hacerlo con personas, trabajando con personas, y pensé, pues, y si trabajo con personas y con la filosofía, ¿cómo? Pues siendo profesora. Y ahí fui. Vale, muchas gracias. Después de esta introducción, si os parece bien, vamos con las preguntas que hemos ido recopilando a varios alumnos y a varios compañeros que hemos escogido de distintas partes de España. Y si os parece bien, vamos contestando y vamos debatiendo un poco sobre qué os parece estas preguntas y intentando contestar lo más fácilmente para que nos entiendan los oyentes que nos están escuchando y intentamos indagar y profundizar lo máximo, si os parece bien. La primera pregunta es que si la filosofía, creo que todo el mundo se pregunta esto al entrar al bachillerato, si la filosofía tiene cierta utilidad para nosotros como estudiantes. Si merece la pena estudiar la filosofía como nos la imparte el sistema educativo. Y no sería que hay muchas personas que piensan que filosofía es una asignatura que nos da más preocupaciones, más trabajo que hacer. ¿Qué os parece a vosotros?
Bueno, en cuanto el hombre nos definimos como seres pensantes, la preocupación siempre va a estar ahí. O sea, siempre somos una pura pregunta, ¿eh? Somos una pura pregunta, una pura mente inquisitoria, ¿no? Que quieras que no, tú luego a partir de esa pregunta lo puedes llevar más o menos claro y decir, vale, pues me estoy preguntando esto y a responderlo me voy a dirigir, ¿eh? O puedes no afrontarla directamente y te puedes evadir, ¿no? Pero la pregunta está ahí, ¿eh? O sea, tú eres un ser pensante sí o sí, ¿eh? Y luego para lo que ayuda a la filosofía es ya para vivir de acuerdo a la manera que tú te impongas, ¿no? Para ser autónomo en lo que es tu vida, para decir, bueno, yo voy a vivir conforme a mis ideas, pero voy a tener estas ideas claras, ¿eh? Y como las preguntas a lo largo de la existencia siempre han sido las preguntas más importantes, siempre han sido las mismas, tanto hace 2500 años como ahora, pues el pensamiento de grandes filósofos y filósofas, que también las hay, nos sirve de muy buena materia, para luego proponer nuestras propias ideas. Entonces, ¿tú crees que yo puedo abstenerme a pensar solo mis propias ideas? Tener mis propias ideas sin necesidad de estudiar filosofía en alguna parte y basarme en experiencias mías. Hombre, Pues es mi... Efectivamente, uno puede tener su propio pensamiento porque somos seres pensantes. O sea, de eso no nos podemos esconder. Pensar, Es decir, vas a pensar. Ahora, pensar bien o pensar menos bien, eso sí que lo puedes hacer. Es como, tú puedes cocinar un pastel y puedes contar con algunas recetas para empezar, ¿eh? Y luego ya a partir de ahí elaborar tus propias creaciones de pastel. Pero es muy difícil que tú con unos huevos, ¿no? Leche y mantequilla, si nunca has visto hacer un pastel o nunca te han dado ideas o nunca has visto una receta, es muy difícil que llegues a elaborar el mejor pastel. Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo llegaríamos a replantear la filosofía en nuestro día a día? ¿Cómo adquirimos lo que hemos aprendido a utilizarlo en nuestra vida cotidiana? Vale, como ha estado comentando Marta, yo creo que es muy importante tener en cuenta todo lo que nos precede, es decir, partimos de algo, no nacemos de la nada y en la nada, y ya ha habido muchas personas que a lo largo de muchos años y siglos y milenios se han planteado estas cuestiones. Claro, si tenemos que tomar un pensamiento ya hecho, ya anteriormente fabricado, digamos, o tener el nuestro propio, yo creo que la respuesta es clara. Tenemos que fabricar nuestro propio pensamiento, pero no podemos olvidarnos de lo que hemos tenido detrás. Es decir, tenemos que ayudarnos, inspirarnos en todo ese pasado, todo ese bagaje que hay, como decía Marta, 2500 años atrás, de la cuna de la filosofía, ¿no? Para después conformar nuestro propio pensamiento, planteamiento. Somos individuos y yo siempre digo que, como comentábamos en teoría del conocimiento, que al final lo vemos todo siempre desde nuestro propio filtro. Todo pasa por nuestro filtro. Somos individuos y cada uno siempre va a tener su propio pensamiento. Y eso es lo bonito, no quedarnos solo con lo anterior, ni solo con lo de nuestro alrededor, sino coger todo, ser crítico con ello y aplicarlo que nos ayude a nosotros mismos, eso es. Y por otra parte tenemos otra pregunta, que esto me la han hecho bastantes compañeros míos, y es que ¿por qué la filosofía se da de una manera tan grupal? Es decir, ¿por qué no como tú has dicho antes, la filosofía es muy individualista? Es decir, que todos tenemos una percepción diferente. Entonces, ¿por qué alguien que... No sé si es correcto decir que a alguien se le dé mal la filosofía, pero a lo mejor no tiene esa iniciativa que quiera aprender filosofía o que quiera hacer aplicarla a su vida y bueno, que no le guste tanto pensar? O por ejemplo, que para otra persona se le dé muy bien la filosofía o que es muy escéptico, piensa mucho. Entonces, ¿por qué se da de una manera tan igualitaria la filosofía y no se tiene más en cuenta el individuo?
Es decir, yo porque tengo que estudiar lo mismo que otra persona, si, por ejemplo, yo ya sé quién es Aristóteles, pero otra persona no sabe quién es. Pero eso al final, Sijón, lo puedes aplicar a cualquier asignatura del plan del sistema educativo. Sí, claro, Quiero decir, por supuesto. el sistema educativo es el que es y nosotros desde dentro, los profesores, podemos intentar hacerlo de la mejor manera que nosotros consideremos posible, ¿no? Pero es verdad que el sistema educativo, nosotros tenemos que estar dentro de ese marco y dentro de ese marco podemos salir, podemos fluctuar un poquito, pero al final siempre tenemos que llegar a un examen, a unos objetivos, a unos contenidos que cumplir. Y en cualquier caso, yo creo lo que planteabas de darlo de una forma más individual o más individualista, al final los problemas que se plantea el filósofo, la filosofía a lo largo de la historia, son problemas que afectan al individuo, pero al individuo como ser humano, como conjunto de una especie que somos los humanos. Entonces, cuando digo individuo me refiero a que cada uno tiene que ser crítico y pensar por sí mismo, pero sí que considero que el pensar en grupo, el debatir, el reflexionar, el contraargumentar, sí que es muy útil para poder además también conformar nuestro propio camino. ¿Tienes algún comentario? Yo creo que también apuntaría ahí el que realmente la filosofía se da con el diálogo. O sea, la filosofía es puro diálogo. Y en el momento es más, es lo que sí que puedo estar cerca de ti, yo creo, cerca de estos estudiantes que te plantean esta pregunta, y yo creo que Marta también, es en el tema de que a veces podemos dar o se puede sentir que transmitimos una verdad como ya hecha, es decir, bueno, pues Aristóteles piensa esto y esto es lo que piensa y no hay más, o esto es lo que piensa Descartes, esto es lo que piensa Aristóteles, esto es lo que piensa Platón, y si bien en primero de bachillerato la asignatura es más flexible en ese aspecto porque tratamos aspectos, pues por un lado hablamos en general del hombre y vemos distintas, ¿no?, las principales ideas que puede haber sobre el hombre y hacemos disertaciones nosotros mismos de qué pensamos, ¿no? En historia de la filosofía, en segundo de bachillerato, ya sí que es mucho más marcadamente definitoria, vamos a decir, ¿no? O sea, es un poco más cerrada en ese sentido, nos transmite el pensamiento de Aristóteles y tienes que hablar de cómo pensaba Aristóteles. Luego, a partir de ahí ya tú puedes rebatirle o no, que es de lo que se trata, o sea, es un paso más. Tú dices, yo estoy estudiando Aristóteles, primero tengo que tener muy claro qué es lo que dice Aristóteles, y eso sí, que lo tengo que saber qué es lo que dice él, y luego a partir de ahí yo ya puedo interpretarlo un poco y decir, oye, pues por aquí tiene, ¿sabes?, deja un resquicio a la duda, o aquí hay una contradicción, que esto otro filósofo más adelante ya lo anota, por ejemplo, o aquí se parece a este otro filósofo, y irte decantando por unos o por otros. Y sí que es verdad que a veces, si solo nos quedamos en esto es lo que dice uno y no voy más allá, si yo no voy más allá, pues nos puede parecer que de alguna manera es un contrasentido de la filosofía, porque la filosofía es dialogar, o sea, es decir, no pararse nunca, no ver una verdad cerrada nunca, sino a partir de ahí estudiar otras posibilidades. Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que tiene relación con lo que has dicho, que es, ¿tú crees que el estudio de la filosofía tiene que ser teórico-práctico, como tú has dicho? Es decir, de verdad, ¿cómo me sirve a mí aprender lo que ha dicho Aristóteles? Es decir, tú has dicho que yo puedo rebatirlo, pero ¿y si estudio a alguien que rebate a Aristóteles, entonces tengo que rebatir a esos dos, por ejemplo? No sé. O por ejemplo, ¿cómo yo debo aplicar este estudio, cómo hacerlo mío, la filosofía? Vale, le cojo el relevo a Marta. Respecto a si tenemos que darla de una manera teórica, práctica, teórico-práctica, claro, Marta ya ha comentado que la filosofía es diálogo. La filosofía es hablar, es debatir, es reflexionar. El diálogo puede ser con uno mismo, muchas veces es con uno mismo y no con otros. Entonces, bueno, siempre tenemos que partir de una base, y esa base, en teoría del conocimiento, lo veis en Bachillerato Internacional, no damos ningún filósofo, no damos ninguna teoría, simplemente podríamos decir que filosofamos, que nos planteamos, que cuestionamos, reflexionamos, pero a mí sí que me parece muy importante
conocer, como ya hemos dicho antes, conocer el pasado para poder rebatirlo, para poder ver qué soluciones han dado a problemas otros autores en la antigüedad. Pero desde luego, lo que para mí no tiene sentido es hacer una asignatura, en realidad casi ninguna asignatura, pero especialmente filosofía puramente teórica, como es en segundo de bachillerato, cuyo objetivo de ese curso es un examen externo, una prueba externa que te va a dar acceso a una universidad. Obviamente ahí poco hay que hacer, pero es verdad que si solo nos dedicamos al estudio de la historia de la filosofía, es como si estudiamos cómo se fabrica una mesa. Pues nos va a servir para fabricar una mesa, en este caso nos va a servir para contestar a un examen satisfactoriamente, pero si no nos planteamos qué hay ahí, qué hay más allá, yo creo que sirve de poco. Es decir, como ha dicho Marta, creo que es la base. Tenemos que partir de ahí. Y tú decías, pero si estudio a Aristóteles y luego a otro que ha rebatido a Aristóteles, ¿no tengo que rebatir a ese otro? Sí o no, tienes que intentar ver qué piensas tú sobre eso, cómo lo piensas. No tienes ni, o a lo mejor tú eres puramente pensamiento aristotélico y no le tienes que rebatir ni una coma a Aristóteles. O a lo mejor no, o a lo mejor ninguno de los pensamientos anteriores, ninguna de las teorías, ninguno de los sistemas filosóficos te convence. Y eso es perfecto, es precioso que no te convenza ninguno. A mí no me convence ninguno. Yo pues voy cogiendo de aquí y de allá y al final yo pienso como, pues bueno, como individuo y no me aferro a ninguna de esas ideas, sino que voy conformando las mías propias, que no se llaman de ninguna manera, no son un sistema filosófico, simplemente las aplico a mi forma de pensar, a mi forma de afrontar la vida día a día, ¿no? Y no sé si has preguntado cómo nos puede ayudar esto en el día a día o cómo lo podemos aplicar. Sí, lo que, en la segunda pregunta, como te he dicho, es cómo podemos aplicar esta filosofía a nuestra vida. Aparte de, y esto viene de otra pregunta, es que cómo deberíamos estudiar la filosofía. Que esto me parece muy interesante porque hay muchas personas que se estudian la filosofía de memoria, que se aprenden el filósofo, sus citas, lo que dijo, y lo escupo en el examen y adelante. Entonces, ¿qué creéis que debemos, aparte de tomárnoslo para nuestra vida, tomárnoslo para como la asignatura como tal, como la filosofía, cómo deberíamos estudiarlo? ¿Cómo deberías abarcar esta asignatura, sacar buenas notas, que al final es una asignatura, y cómo también aparte aprender de esta teoría que nos dan? Vale, yo digo un pequeño apunte y ya dejo a Marta, que estoy hablando mucho. No. Yo que estoy en el sistema nacional, en el 11 y en el sistema internacional, lo hablaba antes con Marta esta mañana, yo creo que, a pesar de que no creo que haya una forma perfecta de dar ninguna asignatura, porque al final cada persona es diferente y tiene sistemas, métodos de aprendizaje diferentes, no todos recibimos la información de la misma manera, ni la producimos de la misma manera, creo que una buena combinación sería coger elementos del bachillerato del 11 y coger elementos del bachillerato internacional. ¿Qué cogeríamos del 11? Todo el tema que me comentabas tú antes, Sijón, que te falta a ti en el bachillerato internacional, de saber un poco de los filósofos, de saber qué decían, de tener una cronología, de saber cómo ha evolucionado el pensamiento. Creo que eso es útil y bueno, más que útil, es imprescindible. Pero luego aparte, a mí sí que me gustaría en el 11, en el bachillerato nacional, tener más tiempo, si la asignatura fuera en vez de un año, 4 años, por ejemplo, para poder llevarlo a la práctica, para poder ser Aristóteles, ser Platón, intentar ver cómo veían ellos el mundo y por qué lo veían así, hacer un diálogo, un debate entre un Platón y un Nietzsche, ver cómo personas de diferentes épocas, de diferentes sistemas completamente que no tienen nada que ver, ven un mismo hecho, un mismo concepto, ¿no? Eso sería para mí precioso, pero no es posible. En un mundo ideal sería maravilloso, pero tenemos que ajustarnos a lo que tenemos y, como yo he dicho, creo que intentamos hacerlo lo mejor posible con los medios que tenemos y para mí se me queda corto muchas veces. Sí, yo creo que lo que también, siguiendo con lo que recomendaría a los alumnos para estudiar la asignatura, sería una cosa común, yo creo, a todas las asignaturas, es el estudiar día a día. Del estudiar día a día, porque en filosofía que tienes que entender
que tienes que entender, como lo cojas todo de memoria, sí es verdad, porque yo he conocido casos, a mí incluso mi hijo, que ya es mayor, ¿no? Pero decía, mamá, es que yo cuando estudié filosofía en su día, directamente me lo cogía de memoria y lo escupía en el examen, y se sacaba una gran nota, pero luego enseguida se olvidaba. Pero ¿qué es lo que le vino muy bien a mi hijo incluso para sacar tan buena nota? Yo lo que veo, y también lo veo en mis alumnos, que si solamente estudias de memoria unos días antes, no vas a poder hacer un buen examen de filosofía. Primero porque los exámenes de filosofía no se basan solo en definiciones, tienes que elaborar algún argumento, tienes que hacer algún comentario de texto, son preguntas más bien amplias. Luego es muy importante que te hagas entender y que te expreses bien. ¿Y qué es importantísimo para expresarse bien? Leer. Luego, para filosofía, ¿qué recomiendo yo fehacientemente a todos los alumnos? Que lean buenas cosas, O sea, no te digo que leas, o sea, si te gustan las motos, lee artículos de revistas deportivas, pero buenos artículos. No me leas solo lo que aparece en una cosa de Instagram o en un blog. Tú, de verdad, vete a buenos artículos. Yo sé que no es de primeras, no es una cosa atractiva lo que voy a decir, pero digo el ABC como podría decir El País o lo que sea, pero en el sentido de que el sábado el ABC tiene el cultural. Bueno, pues hay una parte que si a uno le gusta el teatro, si le gusta la música, si le gusta, pues que lea esos artículos, los que sean de música, los que sean de teatro, los de cine. Una buena crítica de cine ya te da pautas de expresión, pero leer libros de biografías, si a alguno no le gusta en general la lectura, pues una biografía pero bien escrita también, dejaos aconsejar, y da a buenas librerías. Oye, ¿qué libro me aconsejas? Pues a alguien que le guste. El otro día un alumno mío, me gusta el boxeo, bueno, pues igual te tienes que leer la biografía de Tyson, o de Foreman, o de Ali, me da igual, pero lee. Y lee una cosa que sea más bien larguita y que esté bien escrita, y eso te ayuda a filosofar. Perfecto. ¿Tienes algún comentario, Marta? Iba a decir que a raíz de lo que estaba comentando Marta, bueno, yo con las puntuaciones en los exámenes soy generosa, pero al mismo tiempo siempre exijo un plus. Es decir, el otro día un alumno en el global me decía, Marta, es que te lo he puesto tal cual está en el libro y no me has dado el punto entero. Y mi respuesta es, si yo quiero saber lo que dice el libro, me voy al libro y me lo leo. Yo quiero saber qué tienes que decirme tú sobre esto. Quiero saber si lo has entendido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, cómo lo expresas. Pero lo que pone en el libro, ¿para qué lo quiero ver en tu examen? Para eso lo tengo en el libro, ¿no? Y es súper importante eso, asimilar las cosas, hacerlas nuestras. O sea, si no son yo siempre lo digo, es como si estudiamos la filosofía o cualquier asignatura, la que sea, de esta manera memorística, es como si fuéramos ordenadores, un ordenador, y con un pendrive nos metieran la información, no la procesamos, no la cribamos, no la interpretamos, simplemente la almacenamos y luego la recuperamos cuando hay que recuperarla. Eso para mí no tiene sentido ninguno y es una pérdida de tiempo, una pérdida absoluta de tiempo. Entonces, yo creo que el problema aquí es que a los alumnos les interese estudiar, no memorizar, sino que busquen un interés en aprender, que creo que es lo básico. Sí. Que si vas con la mentalidad de vengo a sacar un examen, a sacar el 10 y ya me puedo ir, creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, a partir de esto, tengo una pregunta que sería la última de esta sección, que sería, ¿cómo creéis que debemos embellecer la asignatura de filosofía? ¿Cómo crees que deberíamos atraer a los alumnos? Por ejemplo, dejar por parte los libros y ser un poco más debate en clase, o hacer una introducción para que no sea tan teórica o como... Porque hay mucha gente que ve la filosofía y dice, menuda tortura. A lo mejor debemos hacer que las personas que estudiemos filosofía verlas de otra manera. ¿Cómo creéis que debemos embellecer esta asignatura para que sea un poco más atractiva? Una de las cosas que a mí me gusta es llevarla al terreno de los alumnos. Es decir,
que ellos vean que pueden aplicar cosas que aprenden o que ellos mismos pueden descubrir y analizar desde otras perspectivas, por ejemplo, productos que ellos consumen habitualmente como pueden ser series de televisión, de Netflix, comerciales, no importa, a todo se le puede sacar siempre un poco más de jugo, un poco más de provecho, y me parece que eso también hace que ellos vean la filosofía un poco más útil, un poco más práctica. Luego además a mí me gusta mucho en las clases, yo siempre lo digo así, pinchar a los alumnos. Yo les digo cosas absurdas para que ellos, para producirles un choque, ¿no? Y que digan, pero ¿esta qué está diciendo? Como con el terraplanismo, intento deciros, demostradme que la Tierra no es plana, no me lo podéis demostrar, yo estoy andando y esto es plano, demostrádmelo, ¿no? Entonces es una manera también de ellos de invitarles a la reflexión, a que tengan que estrujarse un poco más los sesos para poder dar una respuesta, un razonamiento que no se quede en la superficie. Y sobre todo eso, pues luego intentar cada vez que veo una noticia, algo de actualidad, que pueda relacionarlo, como el podcast que os pasé el otro día en Teoría del Conocimiento, que era sobre fake news, sobre bulos, que habían publicado un libro, pues me parece que es importante que vosotros veáis que la filosofía también es aquí y ahora, es actualidad. Sí, y yo pues seguiría también con un poco lo que ha dicho Marta, el partir del alumno, y luego el que sí que de alguna manera, en todo caso, sí que hay que entender que al final un poco de esfuerzo es necesario, o sea, un poco de esfuerzo sí que es necesario, ¿eh? El cogerse un poquito de tiempo. Y la filosofía es reflexión. La filosofía es, sí que primero es esa primera pregunta, ¿no? O sea, esa primera pregunta, lo que dice Marta, de decir, oye, ¿por qué si yo estoy andando sobre una superficie plana y no me caigo, qué me decís de que la Tierra es redonda? No puede ser, ¿no? O sea, el lanzar esa pregunta, el hacer sentir la curiosidad, pero luego requiere un poco de calma, Entonces, el saber que la filosofía necesita reposo, que necesita un poquito de esfuerzo, porque ahora nos cuesta mucho parar, nos cuesta muchísimo parar, ¿eh? Entonces, sí es verdad. Ahora, que luego eso te va a rendir, te lo vas a aplicar en tu vida, que te vas a sentir mucho mejor, que el gusto que te da cuando haces ¡ah! Ese momento de decir ¡ah! Esto es esto, ¿vale? Y ya me hago cargo, y el hacerte cargo de ti, el tomar las riendas de tu vida, al final eso es la filosofía, tomar las riendas de tu vida, pero sí que requiere un pelín de esfuerzo al principio. Entonces lo que recomendáis es que, aparte para los profesores que imparten filosofía, es que nosotros los alumnos pongamos de nuestra parte. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Que le dediquemos un poco de esfuerzo a esta asignatura, y que le dediquemos tiempo, que tenemos las ganas de aprender esta asignatura. Sí. Luego nos tenéis, yo creo que se nos puede ver tanto a Marta como a mí, que una de las cosas que más tira, y a Marta lo ha hablado directamente de sus profesores, y yo también recuerdo un magnífico profesor de griego que estuvo aquí también, de Constantino Falcón, ¿no? Del que siempre recordaré, ¿no? Es el entusiasmo o la pasión que tenga cada profesor. O sea, eso se transmite. Entonces nosotras, yo creo que somos entusiastas de la filosofía, ¿no? Yo a veces llego también el primer día diciendo, espero que salgáis de aquí todos queriendo a la filosofía, queriéndola. Y es verdad que de partida te encuentras con muchas caras de decir, no. ¿No? La ven y parece que te están poniendo la cruz delante, como diciendo, por Dios. Pero la realidad es que luego, una vez que alguien hace ese clic, y ya gira y se empieza a adentrar y empiezas a descubrir el gusto que es, eso ya no tiene precio, de verdad. Luego, además, yo creo que la filosofía al principio produce un choque importante mental, porque estamos ahora mismo en una sociedad, desde hace ya mucho tiempo, que parece que ahora mismo es ahora, pero bueno, desde hace ya tiempo, una sociedad de la inmediatez. Todo lo tenemos en el bolsillo, a golpe de clic. Compramos en Amazon y lo tenemos en media hora, si queremos, en la puerta de casa. Y la filosofía requiere otra cosa. Y no nos vamos con una solución muchas veces de clase, bueno, la mayoría de las veces no nos vamos con una conclusión, ni con una respuesta. Al contrario, a veces nos vamos con muchas más preguntas, que yo creo que es lo bueno, irse con más preguntas
que respuestas. Y eso puede producir una sensación de desasosiego en el alumno de, pero ¿y esto cómo lo voy a aprender yo? ¿Y esto cómo me lo van a preguntar en el examen? Y esto es que la filosofía es mucho más que un examen y mucho más que una respuesta. La filosofía es todo un proceso, además un proceso muy íntimo, diría yo, ¿no? Que no tiene tanto que ver con los demás, sino conmigo mismo y cómo percibo yo todo lo que me rodea. Entonces yo creo que es un ejercicio importante para buscar esa calma, ese momento de pausar, pensar y no consumir todo súper rápido como hacemos con los tweets, con las redes sociales, pararnos, ser críticos, juzgar, no creérnoslo todo. Yo creo que eso, la filosofía es lo que más puede ayudar a eso. Y a partir de esto me han surgido dos preguntas nuevas. Por una parte es como vosotros dos habéis tenido buenos profesores de filosofía. Y esto es una pregunta que quería haceros vosotros, y es cómo depende el profesor para que yo me interese de la asignatura. ¿Vosotros creéis que aunque tenga un profesor que no me caiga muy bien o es que no empatice mucho con él, pueda seguir interesándome por la asignatura? ¿O quiénes creéis que debería realmente impartir la filosofía? A ver, por supuesto necesita un título o haber estudiado, claro, ¿no? Pero aparte de eso, ¿un profesor debe tener carisma? ¿O debe incitar o debe tener esa creatividad para hacer que los alumnos deseen aprender filosofía? Y por otra parte, ya que has dicho sobre nuestra sociedad, que vivimos en un mundo ya que estoy bastante de acuerdo contigo, que lo queremos todo muy rápido. Queremos esto que llegue ya, que esto se cambie ya, o que este me llegue ya. Entonces, quería preguntaros si tenéis alguna recomendación, pues para aquellos alumnos o aquellas personas que nos estén escuchando, para reprimir un poco ese sentimiento de decir, vale, yo quiero esto ya, y quiero mañana que esto se haga ya. ¿Qué recomendáis para que nosotros reprimamos un poco ese sentimiento de necesidad de inmediatez? Pues yo creo que es pasarlo. O sea, muchas veces, por ejemplo, hay una cosa en el aburrimiento, que es el aburrimiento es de las cosas que genera más creaciones, ¿no? Entre otras cosas. Y es verdad que cuando, y a mí me ha pasado, ahora me pasa menos porque ya lo tengo más asimilado, pero de joven me pasaba muchísimo porque yo he sido muy inquieta, no paraba quieta en un sitio, y me encantaba salir y entrar, he sido muy vividora. Entonces, en el momento en que por lo que sea tenía una limitación, pues yo qué sé, que pues con 20 años y viviendo lejos del centro de Madrid, pues cuando me quedaba un día sin coche, imaginaos, y por lo que sea alguien no me podía venir a buscar, por lo que sea, pues él te decía, narices, me tengo que quedar aquí. Y esos primeros momentos, ¿no? de decir, de maldición, no quiero salir, ¿no? Quiero hacer algo, quiero hacer, pues cuando eres capaz de coger y decir, vale, pues no puedo hacer nada. Y cuando eres capaz de seguir y no hacer otra cosa, cuando eres capaz de pararte, de efectivamente decir, vale, pues voy a acatar esto y no voy a luchar contra ello, ¿vale? No me voy a poner entonces ahora a poner música a tope y dar botes como sea, a hacer algo, ¿no? Cuando eres capaz de reprimir eso, llega un momento en el que aparece y viene automáticamente otra fase que tarda, lo vuelvo a decir, pero bueno, puede tardar, lo mismo tardas media hora que tardas una hora, o sea, es cuestión de minutos, pero hay un momento en el que dices, uy, pues no se está tan mal, no sé por qué, es una cosa psicológica, pero hay un momento en el que cuando ya te tranquilizas empiezas a disfrutar de algún modo de ese aburrimiento, y ese momento en el que paras y empiezas a decir, uy, pero qué bien, y te pones a mirar las musarañas, o te pones yo qué sé, a hacer una cosa muy ritual, pues pasar páginas de un álbum, imaginaos, cosas que realmente no haya que moverse mucho ni de un lado para otro. Llega un momento en que empiezas a calmarte y a disfrutar, y a partir de ahí, cuando aguantas un poco ese momento de aburrimiento, lo más seguro es que venga una idea genial.
Yo tengo que decir que me encanta todo lo que ha dicho Marta, pero yo no he aprendido todavía a hacer eso. Yo no sé parar y soy víctima de esa sociedad de consumo inmediato. Yo lo soy, pero también es verdad que soy consciente de ello y soy crítica con ello y bueno, pues intento hacer lo que pueda para no ser tan víctima de ello, pero tengo que decir que a mí lo único que me hace parar en la vida, y aunque suene muy romántico y lo único que me hace parar es la lectura. Es la única actividad que es de sosiego, de calma, en la que no siento estar perdiendo el tiempo. O sea, yo fíjate si soy de la sociedad de la inmediatez y de tener que estar siempre haciendo cosas, que a mí dormir me parece perder el tiempo muchas veces. O sea, yo por los sábados, los domingos me levanto como muy tarde, y eso es tarde, a las 8, como muy tarde. No tengo nada que hacer, pero me levanto, porque siento que estoy perdiendo el tiempo. O sea que yo, los consejos de Marta voy a intentar ponerlos en práctica, porque la verdad es que a mí me cuesta muchísimo. Soy una víctima perfecta de esa inmediatez. Bueno, has encontrado una buena medicina, que es la lectura. Sí, eso afortunadamente sí. Y empecé a leer de mayor, esto para los que nos oigan, empecé a leer de mayor, de adolescente sí que leía Harry Potter, fueron los únicos libros que me engancharon, pero luego dejé la lectura, no me enganchaba la lectura, no lo sé, no habría dado con libros buenos o cualquier cosa, y empecé a leer a los 20, 22 años, y ahora no hay un solo día que no lea. Si no leo, no duermo, no me puedo dormir si no leo. O sea que es una buena práctica el pararse un momento, encontrar el género que nos gusta, bueno, pues es un momento de sosiego que yo creo que nos puede venir bien. Entonces es un poco más de encontrar una afición que te guste, porque realmente las aficiones es lo que te hace parar un poco. Yo que sé, disfrutar de un arte hace que pares en este continuo sentimiento de yo quiero tener que hacer algo, tengo que ser productivo, que esto creo que pasa a todo el mundo y yo creo que, como decís, esa sociedad te lo exige. Si no eres productivo, yo creo que hay unas desventajas que sufres o unos inconvenientes que sufres. Entonces, lo que nos recomendáis es buscar una afición, o solo decís que la lectura es algo así, o simplemente vivir en un momento. Yo creo que cada uno tiene que buscar las cosas que le mueven y que le apasionan. En mi caso, una de ellas es la lectura, otra es el deporte, que son muy diferentes entre sí, pero yo no quería decir eso exactamente. Lo que ha dicho Marta a mí me parece muy importante. Aburrirse es importante y yo no lo he conseguido hacer. He conseguido mi momento de calma y de paz y de no sentir esa ansiedad por hacer cosas leyendo, pero soy incapaz de aburrirme. No tengo esa capacidad y creo que es muy importante. Y yo, no sé, igual tengo desesperanza, pero creo que no lo voy a conseguir nunca, porque desde pequeña, aunque tú eras muy inquieta, yo desde pequeña yo siento que a mí se me cortó la creatividad. O sea, a mí cuando me preguntan digo, yo no soy creativa, no tengo creatividad. Y sí la tengo para algunas cosas, para crear actividades, para tener ideas para clase, pero yo no sé crear cosas, digamos, o yo tengo esa sensación. Y creo que eso es porque de pequeña no me aburrí lo suficiente. No sé, de verdad no tuve ese momento de decir, hay niños que tú les ves que cuando están aburridos se ponen a inventar historias, cogen los muñecos o se ponen a construir. Yo nunca he hecho eso, siempre he estado ocupada, no me he aburrido, y yo creo que eso es lo que decía Marta, a mí me parece muy importante. Hay que aburrirse y aprender a llevar eso es. O sea, entonces, ¿creéis que el aburrimiento es como una parte bastante importante, puede ser, de la filosofía? Es un momento de no hacer nada y estar solo contigo mismo y aburrirte hasta llegar a reflexionar. Hasta llegar a que se te ocurre esa gran idea, esa intuición intelectual que se dice en filosofía, que lo vais a escuchar 1000 veces, si estudiáis, y entonces aparece esa intuición intelectual, ¿no? Uh-huh. Y es cuando generas pensamiento propio o arte. Claro, que puede ser orientado a la creatividad, a la creación literaria, artística, o puede ser al pensamiento y a la reflexión. Yo estoy totalmente de acuerdo con Marta. Nos hemos saltado una pregunta, que es la de los profesores. ¿Qué os parece la pregunta de los profesores? ¿Cómo creéis que los profesores deberían enseñar filosofía? Pues yo creo que lo primero es siendo apasionados de la asignatura. O sea, me parece que debes enseñar filosofía solo si te apasiona, no porque te haya tocado, ¿no? Sino que
no como un remedio, sino como una pasión, que te encante, eso lo primero. Y luego, lo segundo, orientarse a los alumnos. O sea, a ver qué tienen delante. Te puede encantar la filosofía, pero si no escuchas, no te gusta trabajar con tus alumnos, pues tampoco debes ser profesor. Te puedes dedicar a hacer pues ensayos, está muy bien, pero tú tienes que ver a quién tienes delante y orientar tus clases conforme al que tengas. Hay algunos grupos que por lo que sea son más pasivos, hay otros que en cambio son demasiado activos porque no les gusta reflexionar nada y enseguida, ¿no?, te imponen las preguntas. Entonces tú no puedes dar la clase de la misma manera a un grupo que a otro, tú tienes que ir un poco acoplando y diciendo, a estos no les puedo recomendar que lean esta lectura y a estos sí, o este libro tan grande, y a estos lo vamos a hacer como hemos hecho ahora Marta y yo, pues que sea una lectura encadenada y que cada uno lea un capítulo y haga un resumen con dibujos o teatralizado en algún modo para que siga el siguiente. O a este alumno que además me manifiesta interés especial en este tema, pues le voy a decir que por qué no, que haga un trabajo, y que incluso en vez de hacer un parcial me haga un trabajo de este autor, que incluso no lo vamos a dar. Yo ahora en segundo de bachillerato hay algunos autores que no se dan, porque si bien es muy extensa la asignatura, y yo hay algunos que igual quitaría, pero hay otros que no se tocan, y algún alumno muy buen alumno me ha venido diciendo, oye, ¿y yo te podría hacer el trabajo sobre este autor, sobre Schopenhauer, por ejemplo, o sobre Kierkegaard, que me interesan especialmente? Le he dicho, adelante. Ahora, lígamelo con esta pregunta de la filosofía que se hace en esta época. Pero, por supuesto, ve por ahí. O sea, tú tienes que incentivar el que alguien piense. Yo voy a ahondar un poco más en lo que ha dicho Marta, con una idea un poco controvertida que tengo yo de la educación y de los profesores, y es que yo creo, lo voy a decir así y luego lo podemos, que para ser un buen profesor no hay que tener mucho conocimiento. Para ser un buen profesor hay que tener el conocimiento necesario y sobre todo una gran pasión y motivación. Es decir, yo no me considero la más experta en filosofía, ni mucho menos, ni la más experta en latín, que doy latín, ni la más experta en griego. No me considero la más experta para nada y sé que tengo mundos por aprender todavía, pero sé que sí sé una cosa, que yo transmito pasión y que transmito que me apasiona lo que estoy haciendo, y eso, como ha dicho Marta al principio de este podcast, se transmite. Yo creo que la pasión se transmite y a veces hay que ser humanos y reconocer que no sabemos algo en profundidad, pero lo que no podemos fingir es esa pasión por transmitir, por el trabajo, por ver cómo los alumnos hacen ese clic. O sea, ¿no sabéis la satisfacción que produce en el profesor cuando ves que un alumno hace ese clic? La misma satisfacción que al alumno prácticamente. Y yo creo que es muy importante eso, no tenemos que ser profesores enciclopedias. El concepto profesor enciclopedia que da una clase magistral, que todo lo sabe y que no le vas a pillar en ningún resquicio de duda, yo creo que eso ya ha pasado a la historia. El profesor tiene que saber enganchar a los alumnos y conseguir que ellos mismos quieran aprender, que no sea solo aprender por la nota, aprender por el resultado final, sino también por el placer de aprender. ¿Esto entra en el examen? No lo sé si entra en el examen. Aprende, disfruta aprendiendo y ya veremos si entra en el examen o no. Estoy bastante de acuerdo y no sé si compartís la misma opinión que yo, pero yo creo que el colegio o el sistema educativo debería enseñarnos a aprender. O sea, nosotros debemos aprender a aprender. Y creo que es lo más importante. Y claro, yo creo que lo más importante de un profesor, aparte de que, por supuesto, no puedes dar filosofía sin unos ciertos conocimientos, pero los conocimientos básicos, pero lo más importante es su característica de pasión, de carisma, de hablar en clase, saber hablar, que es muy importante, o saber enseñar, que creo que poco se busca en este sistema educativo. Yo lo que pienso es que a veces hay muchos profesores que no están apasionados por su asignatura o que literalmente no son profesores de esa asignatura, porque yo, por ejemplo, tuve un ejemplo de que tenía un profesor de matemáticas pero que era físico
Y yo lo que veo el problema es que no puedes dar matemáticas si has estudiado física. Y por otra parte, seguramente a ti te apasione más que las matemáticas antes que la física, perdón, la física antes que las matemáticas. Pero cada uno cual, ¿no? Yo no estoy seguro, pero yo creo que es un poco contradictorio. Entonces, yo lo que pienso es que, por lo menos, necesitamos a un profesor que sepa comunicar bien y que le apasione la asignatura, que es lo más importante. Porque siempre se ha visto como la educación algo muy secundario. Voy a decir algo muy controversial y me podéis rebatir, y es que se ve a los profesores como la gente fracasada del mundo de su carrera. Por ejemplo, este profesor de física ha sido un fracasado porque no ha podido ser físico y ha tenido que ser profesor. O no sé, tú eres un profesor de lengua y eres un fracasado y podrías haber sido escritor, pero no lo has sido porque eres un fracasado. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos una imagen muy mala de los profesores, como no los vemos tan importantes, como alguien muy común y corriente y que ha fracasado, entre comillas, en su asignatura. ¿Qué opináis vosotros? Yo estoy de acuerdo con que hay esa visión, o en algunos círculos hay esa visión, pero yo creo que lo importante no es si estudiaste física y como fracasaste en trabajar en un laboratorio, bueno, química o lo que sea, tienes que dedicarte a la enseñanza. Que a lo mejor no es ese caso. Que además puedes reinventarte también, claro. Quiero decir, a veces, bueno, Marta estudió una carrera, luego estudió otra, se dedicó a una cosa, se dedicó a otra. Yo creo que la clave está en que cuando te dedicas a algo, te tiene que gustar. Y a lo mejor también podemos pasar por momentos de la vida en los que no nos gusta la enseñanza o el trabajo que sea, y en otros momentos nos apasiona. Lo importante es que te apasione aquello a lo que te estás dedicando. Yo, por ejemplo, sabía que quería ser profesora. Yo desde pequeña, yo empecé a dar clases particulares con 16 años. Me encantaba enseñar, me encantaba transmitir, me encantaba ver cómo gente de mi entorno, porque al final daba clases a gente de mi entorno, ¿no? Cómo progresaban, cómo aprendían. Entonces yo me considero, antes que filóloga, que yo soy filóloga clásica, me considero profesora. Y podría haber estudiado cualquier carrera, cualquiera, que me habría dedicado a la enseñanza igualmente. Entonces yo creo que es esa motivación, esa pasión, es lo que hace que seas un mejor o un peor profesor, porque puedes tener muchísimos conocimientos, puedes ser el primero de tu promoción en la carrera que sea, pero no saber transmitirlos, no tener esa capacidad. Entonces yo creo que un profesor, mal vistos en muchos círculos, tiene que ser tan completo, tener un abanico de cualidades que no cualquier persona las tiene, y por eso tú, Gijón, te has encontrado con profesores que no mostraban pasión al enseñar su asignatura, porque estaban a lo mejor de rebote dando esa asignatura, o porque a lo mejor sí que hay algún caso de un fracasado, como tú dices, que quería dedicarse a otra cosa y como no lo ha conseguido, hay una salida fácil que es la enseñanza. Pero yo sí quiero creer que esos son los menos. A mí me gusta pensar que la gente que se dedica a la enseñanza realmente adora la enseñanza, porque además te digo una cosa, como no te guste, es una profesión durísima, ¿eh? Sí. Durísima. Totalmente. Para mí es muy agradecida, porque a mí me encanta, pero si no te gusta, ponerte delante de 30 adolescentes todos los días, 6 grupos de adolescentes diferentes, que probablemente a muchos de ellos no les interesa lo que estás diciendo, están pensando en otras cosas, en su novia, en su novio, en lo que van a hacer por la tarde, no es fácil. Y yo creo que si no te gusta, no es llevadero. O sea, yo creo que al final esas personas o realmente acaban sintiendo esa pasión por la enseñanza o acabarán dejando la profesión, sinceramente. Sí. Creo yo. Sí, realmente. Yo también creo que es algo, de alguna manera, yo nunca había pensado en ser profesora hasta hace pocos años, ¿sí? Y creo que no hubiese tenido paciencia hasta ahora. O sea, creo que me ha venido muy bien empezar ahora como profesora. Pero efectivamente es que es tan duro lo demás, tan duro el enfrentarte a tantos chicos distintos, con cada uno un problema, y luego
por un lado, si te gustan las personas, te metes también en sus cabezas. O sea, es que realmente se os coge mucho cariño. Pues es que es verdad que cuando tú estás frente a 30 personas todos los días, o casi todos los días, les coges mucho cariño, porque además, queráis o no, os vemos a todos un poco como personas que se están acabando de hacer, que os estáis formando, Entonces, pues hay esa visión de decir, vamos a ayudarles, ¿no? Y luego transmitís también mucha vida, o sea que importáis, transmitís mucha vida, y a la vez eso hace que de alguna manera sea como una simbiosis entre profesor y alumno, se contagian mucho las emociones, con lo cual si recibes a un grupo que te dice: hola Marta, qué bien que tenemos filosofía, pues es que tú ahí entras y es que ya dices, qué maravilla dar la clase aquí. Pues imaginaos qué gozada trabajar así. En cambio, si entras y ya te encuentras con unas caras de cabreo, porque por lo que se han tenido malos resultados en un examen y están ya ese día un grupo enfadado, ¿no? Y directamente la ha cogido y ha dicho, pues nada, hoy vamos a hacer sentir que no estamos de acuerdo, y nos bloqueamos ahí. Pues el tener que lidiar con esos distintos actitudes y sentimientos y día a día y con personas, que es que no somos máquinas, con que nunca sabes lo que te vas a encontrar en una clase, o sea, siempre va a ser distinto, tú nunca sabes con qué. Eso es un poco como el trabajo de los actores, yo creo, ¿no? Que es un poco salir a escena, cada vez que entras en una clase es salir luego, yo creo que sí que luego tiene que ser una cosa vocacional, o si no es un martirio. Es que si no es vocacional, sí. Es un martirio. Sí, yo creo que sí. Porque además, yo lo digo mucho, si es que para mí este trabajo es de los más difíciles que existen. Para un médico y para un cirujano el suyo será el más difícil, ¿no? Pero para mí, yo pensad, tratamos con un montón de individuos, de personas diferentes, pero que además están dentro de un grupo. Pero que esos, como ha dicho Marta, cada uno de ellos tiene su historia, sus problemas, sus cambios anímicos, su estado de ese día, sus preocupaciones. Y tú, como profesor, Marta probablemente, cuando llevamos ya mucho tiempo viendo, no hace falta mucho, con 2 mesecillos nos vale, en la cara es que se ve cuando un alumno no es su día, cuando no ha dormido, cuando está pensando en otra cosa. O sea, cuando ya llevas 3 años con los mismos alumnos, yo digo que son casi como mis hermanos pequeños. O sea, porque es que soy capaz de identificar en ellos una cantidad de emociones, saber cómo hay que tratar a cada uno. O sea, yo creo que esto es muy difícil y yo creo que no cualquiera puede hacerlo. Es decir, todo el mundo puede transmitir un conocimiento, mejor o peor, pero ser un profesor completo es muy complicado. Acompañar en el camino, yo creo que es muy complicado. Pues ya que estamos hablando de esto, como enseñar filosofía, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la de cómo ser un profesor de filosofía actualmente. Ya hemos indagado un poco cómo deberíamos enseñar, cómo es un profesor actualmente, vuestras pasiones y cómo conocéis a vuestros alumnos. Pero yo quiero profundizar un poco más de forma subjetiva, de vuestras opiniones sobre cómo dais la clase, o cómo creéis que, por ejemplo, casos especiales, podéis nombrar a alumnos cualquiera y decir, pues por ejemplo, este alumno me ha aportado mucho, o me ha gustado mucho ese alumno, o por el caso contrario, este alumno le he visto que no ha dado nada, siempre estaba molestando. Quiero ver un poco vuestra experiencia como profesores. ¿Cómo os ven? Si os ven como... tú, Marta, has dicho que lo ves como unos hermanos pequeños, nos ves como hermanos pequeños, ¿no? Pero, ¿cómo crees que nosotros te vemos a ti? ¿Como un ser de autoridad? ¿Como un demonio? Como tú dices, una hermana mayor. Y aparte, también preguntaros un poco sobre cuál es vuestra experiencia de ser profesor. No sé, ¿qué cosas buenas os han dado? Como tú has dicho antes, es la paciencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué otras cosas te han dicho? Pues mira, esto me ha ayudado en mi día a día y esto me lo ha dado mi alumno. O simplemente me ha hecho más feliz.
Entonces, explicaros un poco vuestra experiencia siendo profesoras, pero más de detalle. Vale. Por ejemplo, en vuestra clase actual de segundo bachillerato, la cogéis y nos explicáis cómo es una clase de segundo bachillerato en filosofía. Pues a ver, una clase de segundo de bachillerato. Pues mira, el comienzo de curso es un poco difícil porque el primero de bachillerato, la filosofía, es mucho más flexible, como decíamos, es una entrada mucho más suave al mundo del pensamiento y donde te deja mucho más opinar a tu manera. Y en segundo de bachillerato los alumnos entran un poco sin saber en que entran en una reflexión mucho más profunda, en un nivel mucho más profundo, en el que hay que dominar ya un lenguaje de cierta manera, en el que además hay que saber lo que dice cada uno y después ya argumentar en pro o en contra, pero sí que expresar lo que ha dicho cada uno de los anteriores. Y este año, que además partíamos de una experiencia que ha sido traumática, ¿no?, como la del COVID y una reclusión de tantos meses anteriores, con lo cual no se había estudiado de la misma manera, ¿verdad? Y entonces entrar de repente otra vez y meternos en el mismo ritmo y encima con una complejidad mayor, ¿no? Pues de primeras la entrada es difícil en segundo de bachillerato, en filosofía. ¿Qué pasa? Que si bien al principio yo creo que me veían los alumnos como alguien de decir qué severa, qué recta y severa es esta, ¿no? El decir, madre mía, qué callo lo que nos hemos metido, Lo que han ido viendo, me parece, es que conforme ha ido pasando el tiempo y ven que realmente sí que cunde el ir reflexionando un poco, sí que en el día a día a la filosofía se aprende que uno se habitúa, o sea que requiere un tiempo. Han visto que se van haciendo con ello. Con lo cual ahora yo cuando entro en las clases me encuentro a personas que me dicen hola Marta, ¿qué tal? ¡Qué bien! Cuando al principio era en plan hola. Me encuentro a unas personas mucho más animadas y que además me proponen temas. Igual que al principio estaban más pasivos, vamos a decir, porque también veían que era algo a lo que no llegaban bien, que no entendían bien. Ahora una vez que van entendiendo la materia, una vez que han pasado ya por Platón, Aristóteles y nos hemos metido ya con términos filosóficos y poco a poco los van utilizando y ahora ven a San Agustín, a Santo Tomás, vamos a entrar en Descartes, ya me dicen, oye Marta, ¿y este trabajo que nos pones? Que siempre pongo un trabajo para que de alguna manera podamos salir un poco, ¿no?, del ámbito tan, que sí que es verdad que es un poco rígido en segundo de bachillerato y que vamos hacia una selectividad que nos piden tales temas exactamente. Pues el otro día, en este caso uno de los alumnos me dijo, oye Marta, ¿y qué te parece que vaya con un tema, pues como os iba a decir, de Schopenhauer o de Kierkegaard, que no entra ahora? Digo, muy bien, para la siguiente. Y digo, y además, a ti que te gusta tanto, que a esta persona le gusta bastante la política, le dije, me han dicho que hay de Hayek, que sé que le gusta, que es un filósofo que le gusta, me han dicho que hay un libro que yo no me he leído todavía, o sea, por eso digo que yo en este caso también aprendo con los alumnos, y le he dicho, ¿por qué no este librito? Y me dice, sí, creo que es este, ya lo tenía él apuntado, ¿no? Es una persona también sobresaliente, ya lo tenía apuntado él entre varios libros que se quería comprar, ¿no? Algunos de ellos. Digo, es pequeñito, me han dicho que es muy bueno, igual lo puedes hilar, ¿no? El pensamiento de Hayek con Schopenhauer o con Nietzsche o y claro, de hecho lo hemos hablado mejor con Kant ahora sí, que estamos con la segunda evaluación, para ligarlo a algún autor de ahora. Y va a ir por ahí y va a ser un proceso de aprendizaje mutuo, porque ni siquiera yo me he leído el libro de Hayek, que me lo leeré por supuesto, y el alumno es un tema que le interesa especialmente. Entonces, una vez que ya vamos entrando en la asignatura y hay esa apertura también por parte de los chicos, también habéis hecho un esfuerzo, o sea que ya se ha empezado a hacer un esfuerzo que requiere un esfuerzo la asignatura, una vez que ya se abre y se va haciendo ese esfuerzo, luego nos volvemos mucho más flexibles todos, ¿vale? Podemos ya ir derivando y adentrándonos por los caminos que más nos interesen. A mí esta me cuesta. Decías, por ejemplo, ¿cómo creo yo que me ven los alumnos? Mira, yo sé a ciencia cierta que el primer día que me conocen, los que no me conocen, no me ven como una autoridad. Me ven como una chica joven,
que quizás no sabe imponerse, una palabra que no me gusta a mí mucho, imponerse. Y yo lo que trato de demostrar es que yo no me considero ninguna autoridad. Sinceramente, yo no me considero ninguna autoridad. Sí, obviamente yo tengo un rango, si lo podemos decir así, diferente al vuestro, porque yo aquí estoy haciendo un trabajo al servicio de vosotros, yo estoy a vuestro servicio y vosotros estáis recibiendo el fruto de ese trabajo, digamos, ¿no? Pero yo no soy autoridad, o yo no me lo considero, y de hecho os lo digo, que tenéis que ser críticos y que no porque yo os diga algo, ese algo es cierto y os lo tenéis que creer. Quiero decir, yo no os voy a mentir nunca, ¿no? Pero soy humana, me puedo equivocar. Además, intento fomentar que vosotros penséis. Entonces, bueno, el tema de la autoridad, yo creo que no hay que pensarlo, es mi opinión personal, no hay que pensarlo tanto como autoridad como sí respeto. Es una relación, trabajamos personas con personas y yo creo que tiene que haber un respeto mutuo. Y ese respeto no se trata solo de, o no se trata siempre de estar callado en clase escuchando. De hecho, a mí no me gustan las clases en las que yo hablo y los alumnos callan. Los que me conocéis lo sabéis. A mí me gustan las clases en las que hablamos todos y aportamos todos. Que sí, que un día habla más uno, otro día habla más otro. Pero para mí la autoridad es un concepto un poco antiguo. Para mí. Yo creo que es más una relación de respeto mutuo entre personas, seres humanos, que es lo que somos, y que tenemos que saber que cada uno está haciendo una función en este día a día que tenemos. Y yo, mi función es intentar ayudaros a crecer como personas, en mi caso, pues en teoría del conocimiento o en filosofía, en un aspecto determinado, y la vuestra es intentar dejarme que yo os ayude a crecer en ese proceso, pero el proceso lo tenéis que hacer vosotros. Yo os ayudo, os acompaño, pero lo tenéis que hacer vosotros. Si me ven como una hermana mayor, no creo que me vean como una hermana mayor, no me cuentan cosas ni quiero que me cuenten cosas. Pero bueno, es verdad que yo sí noto a alumnos con los que, pues ya te digo, que llevo 3 años con ellos, uno tras otro, la relación es diferente y es lógico, porque no dejamos de ser seres humanos y cuando pasas tiempo con un ser humano, con otro ser, al final se forja una relación que se hace más estrecha. Yo no soy una profesora que ponga barreras en el sentido de pues lo que decíamos de la autoridad. Las barreras que pongo son las de soy tu profesor, tú eres mi alumno y no tenemos por qué hablar de temas privados o personales, a no ser que salga en clase un tema a colación con algo, ¿no? Y tenga que ver, pero no tenemos que hablar de intimidades, desde luego. Entonces yo creo que lo más importante es el respeto, pero el respeto como seres humanos iguales que somos. Yo no quiero que me respetéis a mí por ser profesora, sino que me respetéis porque soy una persona igual que vosotros, y eso sabiendo el rol que tiene cada uno ahí. Entonces no creo que me vean como una hermana mayor, creo que me ven como una profesora empática, porque soy empática, lo soy, y que puede entender sus necesidades o sus frustraciones, problemas, como la mayoría de profesores. No es algo especial que tenga yo, pero bueno, así es como yo intento acercarme a vosotros. Es decir, no pongo un muro porque no creo que aporte nada poner un muro. Y las clases, pues bueno, vosotros que me conocéis, Gijón, a lo mejor es más interesante que cuentes tú cómo son mis clases. Bueno, pues a mí me gustan tus clases porque... y es verdad, porque yo cuando yo soy directo, no me gusta decir mentiras, pero a mí me gustan, porque yo he visto clases de filosofía y he dicho, menudo peñazo. Y yo lo que veo en clase es que, y esto yo creo que es un factor muy importante, es que los alumnos, nosotros, estemos dispuestos a aprender, como he dicho muchas veces antes, pero que también a participar, porque yo creo que la participación en clase es fundamental para no solo aprender individualmente, pero sino aprender como grupo, que también es muy importante, porque no somos seres individuales, ¿no? Estamos en contacto con otras personas y aprendemos con otras personas. Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que primero haya respeto, como tú has dicho, y por otra parte que haya una participación, un interés. Si no hay un interés en una clase, esa clase está muerta. Sí. Está, por así decirlo, muerta y se ha acabado. La asignatura muere porque no hay interés. Entonces, hablando de esto, me han surgido 2 preguntas que es sobre los alumnos, ¿no? Que una es si habéis conocido a un alumno que ya no es que no le interese la asignatura, que ya falta el respeto a la profesora. Eso es una. Y cómo
vosotras la habéis afrontado a él, porque a estas personas, en vez de, yo no soy de, pues venga, voy a hablar con el director y venga, fuera del colegio. No, yo no creo que esa es la forma, sino de hecho de dialogar con ese alumno, o si no quiere dialogar, hacerle ver que necesita dialogar. Y por otra parte, una pregunta yo creo que es bastante controversial, que es si como tú has dicho, yo no tengo que decirte algo íntimo o algo, ¿no? Pero ¿puede haber la posibilidad de una amistad entre profesor y alumno? ¿Vosotros creéis que es sano hacer una amistad entre un profesor y un alumno? ¿O puede traer consecuencias graves como, no sé, favoritismo? O no sé, que las clases sean muy enfocadas al alumno que tienes. ¿Vosotros qué pensáis sobre estas dos cuestiones? Yo voy a contestar a lo segundo, que ya no me acuerdo de lo primero, luego Luego te lo recuerdo. Yo creo que no debe haber una amistad entre alumno y profesor. Yo sí puedo decir, y además puede traer pues, situaciones que no son deseables, pero yo sí creo que después de esa relación que se forja, en algunos casos de años, porque al final son años viéndonos día tras día tras día, yo creo que después sí puede surgir una cierta amistad. No creo que sea una amistad como la que surge en un entorno No, por supuesto, digamos, personal. Sí. Pero yo sí que puedo decir que con mi profesora, mi amada profesora de latín y griego, que fue la que me hizo estudiar lo que yo he estudiado, yo ahora sí considero que tenga una relación de amistad. Pero ¿es una amistad como la que tengo con mis amigos, mi mejor amiga con la que voy a cenar los fines de semana? No. Es una relación estrecha, una relación personal, yo me preocupo por saber qué es de su vida, ella qué es de la mía, estamos en contacto, pero yo no creo, vamos, puede surgir, ¿no?, que haya una amistad, porque al final es un contacto con personas y hay feeling, hay relación, pero yo creo que durante la relación, digamos, profesor-alumno, no debe pasarse cierto límite. Yo creo que puede ser malo para las dos partes y que puede llevar a situaciones que no son deseables para las dos personas. No creo que favoritismo como tal, porque yo creo que los profesores, bueno, eso es No, pero es un poco como cuando los padres intentan ser amigos de sus hijos. Pues la función, que cada uno tiene una función, uno como padre, otro como, otros como hijos, aunque puedan ser, no tiene por qué ser una figura de autoridad solo, pero sí que unos como padres y otros como hijos. En el caso de los profesores, unos somos profesores y otros somos alumnos. Entonces, esa relación tiene que ser bien clara, de profesores y alumnos. Luego ya sí que puedes establecer después una cierta relación de amistad. Yo sí que la he tenido en la universidad. En la universidad sí que he sido amiga y sigo siendo amiga de profesores que he tenido en la universidad y he quedado con ellos durante la universidad, después de la universidad y nos seguimos llamando y hablando y fenomenal. Lo que pasa es que yo creo que también al principio es más fácil mantener vamos a decir, las cosas en su sitio cuando ya estás en la universidad que cuando estás en el colegio. Hay un factor madurez. Hay un factor madurez que es efectivamente, que es más fácil que de alguna manera no sean tan claras las barreras. Y lo primero era... Sí, lo primero era lo de los alumnos problemáticos, que te faltaban el respeto. ¿Habéis tenido alguna experiencia? ¿Y cómo creéis que, como vosotros también y como los alumnos, un ejemplo a no seguir? ¿Por qué ese alumno que falta el respeto no debemos ser como él? Porque a lo mejor algunas personas ven como a ese malote, por así llamarlo, como una especie de héroe que está salvando la clase y nos está haciendo perder el tiempo y así tenemos menos deberes, entre comillas. ¿Y cómo vosotras habéis afrontado ese alumno? ¿O lo habéis afrontado? Yo desde mi experiencia puedo decir que lo primero, no hay una fórmula mágica ni hay un caso igual a otro. Yo he trabajado en sitios diferentes y tengo que decir que a pesar de que yo no pensaba que esto fuera así, depende del sitio en el que trabajes, zona geográfica, tipo de colegio, público, privado, concertado,
estas cosas cambian, son diferentes. No significa que no te puedas encontrar el mismo perfil de alumno en ambos o en los tres casos, o en una zona de un alto nivel económico y una zona de bajo nivel económico o socioeconómico. Pero eso que tú dices, por ejemplo, del malote que hace perder tiempo y por tanto vamos a tener menos deberes, yo por ejemplo aquí no lo he vivido. Aquí yo he vivido situaciones complicadas, bueno, pues porque somos personas y las personas no siempre nos comportamos como deberíamos. Hay alumnos que están en plena adolescencia encontrándose o intentando encontrarse a sí mismos, o pasándolo mal en casa, o pasándolo mal personalmente. Son muchas cosas que no justifican las faltas de respeto, desde luego, pero yo nunca he visto aquí esa figura, el alabar esa figura del malote, como tú dices. Por ejemplo, en otros sitios sí lo he visto. Y es mucho más complicado de llevar, porque claro, si esa persona que está haciendo lo que no debe es jaleada por otros, al final, uno, esa persona se crece, y dos, los demás están legitimando lo que se está haciendo. Por tanto, es muy difícil hacerse con el control de una situación que es totalmente contraria a ti. En cambio, aquí, por ejemplo, yo eso no lo he vivido. Yo he vivido alumnos pues que han tenido una mala adolescencia, que todos la podemos tener, una mala adolescencia, unos problemas personales tremendos, unos problemas familiares tremendos, y que eso hace pues o que no quieran estudiar, o que se dirijan a los demás de una manera que no es la adecuada. ¿Cómo afrontas esa situación? Depende de cada uno de los casos. Hay casos en los que tú dices, mira, voy a intentar hacer lo que yo pueda, lo que esté en mi mano, y no consigues nada. No consigues nada, y de verdad que estos problemas te los llevas a casa. Yo al menos me los llevo a casa, estas preocupaciones de cómo puedo ayudar yo a este chico, qué puedo hacer, porque yo sé que en el fondo él no quiere hacer esto, o quiero creer que no quiere hacer esto. Y hay veces que no depende de ti y que tienes que soltar y decir, mira, esto no depende de mí, yo he hecho lo que he podido como tutora o como profesora. Aquí la labor del tutor es muy importante, estamos en muchísimo contacto con los alumnos, y otras veces sí que ves progresos, intentas ver ahí, pero lo que es importante es saber que no depende de nosotros. Es decir, nosotros no podemos cambiar todo lo que rodea a un alumno, todas las circunstancias que tiene. Podemos hacerle sentir en un espacio seguro, de confianza, para que ese alumno sepa que puede venir a contarte el problema que tiene en casa si lo necesita, y a lo mejor tú puedes entender un poco por qué se comporta así. Pero yo no podría contestarte o sea, te tendría que contar todos y cada uno de los casos cuando he estado con un alumno problemático, conflictivo, para decirte cómo hay que actuar. Yo no lo tengo, esa respuesta, desde luego. A ver, ¿cómo? Yo te entiendo que no eres psicóloga, ¿no? Y yo creo que aunque lo seas, al final es que no podemos cambiar al otro. Sí, quiero decir, podemos ayudarle, podemos orientarle. Bueno, Marta, tú sabrás de esto más. Yo creo que sí. Yo lo que creo es que a mí por lo menos lo que me sirve, por un lado, es intentar hablar con el alumno, y luego también rodearte del apoyo con el que cuentas en un colegio, ¿vale? Porque no es solo estáis el alumno y tú, también está el tutor, efectivamente. Entonces yo muchas veces, cuando he tenido en algún momento de tener problema, hablo con el tutor de ese grupo, y digo, oye, mira lo que me está pasando. Entonces el tutor, que es el que suele estar más cercano al alumno y a su problemática, pues muchas veces ha sido la clave también para ayudar a que eso vaya mejor. Otras veces simplemente es tiempo. Escuchar. Y sí, escuchar y dejar pasar el tiempo, porque muchas veces dices, ya enseguida catalogas a alguien como bueno, como malo, como tal, y es simplemente que está atravesando un bache. Y tienes que saber también como profesor que hay veces que son baches, y que no porque un alumno haya estado así 3 o 4 días va a ser siempre igual, ¿no? Entonces, esa esperanza, o sea, que ese alumno también vea que tú tienes esperanza en que él se va a comportar de otra manera, que eso lo transmites con la mirada, con la mano, ¿sabes? Eso se transmite también, esa cosa de decir, uy, tú vas a ser el malote toda tu vida. Eso de alguna manera, aunque no lo verbalices, y a ellos se transmite muchas veces, ¿sabes? Con una mirada continua o lo que sea, o con algo que se pide, o con no pedirles más esfuerzo, o con no mirarles en la clase. Entonces, pues el creer en el cambio de esa persona, el pensar que una persona puede cambiar siempre sin agobiarse, lo que dice Marta, sin decir, o sea, no depende de ti. No te tienes que flagelar y decir, a ver, ¿cómo lo cambio? Claro, ¿Cómo lo cambio? No puedes decir, he fracasado, no he conseguido. Porque eso sí, efectivamente no depende de ti, O sea, en algunos casos puede felizmente, pero ojalá, ¿no? Ojalá. Pero normalmente suele ser una cosa mucho más compleja. Entonces, sí que pensar
que siempre un alumno, por muy mal que se comporte, y por muchas veces que lo haya hecho, siempre pensar que puede cambiar, o sea, siempre que vea en ti esa disposición a decir, oye, y a ver hoy, y a ver hoy, y luego creo que también es muy importante cuidarse uno mismo como profesor, ¿sabes? O sea, mimarse un poco y decir sí, porque si no, no vas a tener fuerza para el día siguiente mirarle con cariño, ¿no? Sí. Entonces, yo diría esas dos cosas, apoyarte en los compañeros, tanto en los otros tutores, en tu jefe de estudios, en tus compañeros simplemente para llorarles, ¿no? Un poco, mira lo que me está pasando, no puedo más, ¿no? En esas cosas, hablar con el alumno, por supuesto, y mirarles siempre con una mirada de decir tú, a ver qué me encuentro hoy que puedes cambiar. Sí. El darles la oportunidad de que, o sea, ellos sentir que tienen esa oportunidad, que no se les ha clasificado con una etiqueta ya, y yo creo que es muy importante. Vale, pues esto está muy interesante y vamos a pasar a la siguiente sección, que es la penúltima sección, que va a tratar sobre un tema actual. Os voy a preguntar sobre un tema actual, cualquiera que queráis, y lo vamos comentando. Relacionándolo con filosofía, por supuesto. Después luego os haré una sección especial que serán sobre una noticia actual, que ya lo comentaremos, y 2 posts de Instagram, que también lo comentaremos, que tienen relación con filosofía. Si quieres empiezas tú, Marta, y en tu tema actual y lo debatimos. Vale, pues yo como temas actuales no quiero hablar del coronavirus. Podríamos hablar del coronavirus, pero la verdad es que estoy bastante saturada. Aunque bueno, en el tema que sí que voy a proponer se podría meter también el tema del coronavirus. A mí, para relacionarlo con la filosofía, me gustaría hablar de las fake news, de los bulos que se hacen virales, y sobre todo de cómo influyen en el pensamiento de una sociedad o de una gran parte de la sociedad. Por ejemplo, si me preguntas en qué me viene ahora a la mente y tengo que desechar algunas cosas como el COVID, ¿no? A mí lo más reciente que me viene a la mente son los tweets de Trump anunciando que había ganado, que él era presidente. Claro, ¿en qué realidad era Trump presidente? Había gente que se creía eso. Había gente que, a pesar de estar viendo los recuentos, se creía que efectivamente estaban manipulando los resultados de las elecciones y que realmente Trump había ganado. Y hay gente que sigue pensando que Trump ha ganado y que el nuevo presidente electo no es legítimo. O sea, yo creo que esto, desde la filosofía, se puede abordar. No sé cómo lo ves. Entonces, yo lo que veo es que yo como sé que Trump, por ejemplo, no está ganando las elecciones, porque a lo mejor los medios a lo mejor están, no sé, corruptos, o a lo mejor dicen una cosa, tal cosa. Entonces, ¿tú qué recomiendas para afrontarnos a estas fake news? Por ejemplo, tú has dicho que ya los agentes de autoridad no se pueden tomar en serio y siempre hay una parte que debemos comprobar nosotros. Entonces, ¿tú qué recomiendas, por ejemplo, en este caso, evitar estas fake news y saber decir, oye, Trump no ha ganado y esto es una fake news? ¿Cómo yo sé que esto es una fake news? Intentando buscar la información por ti mismo y no quedarte con lo que se dice en 1, en 2 o en 5 tweets o en un titular o en redes sociales. Por ejemplo, lo que decías del argumento de autoridad, o sea, no es que el argumento de autoridad no valga, sino que simplemente yo os digo que solo por ser una persona con autoridad, lo que esa persona dice no tiene por qué ser cierto, ¿no? De hecho, aunque no quería hablar del coronavirus, hablo del coronavirus. Lo estamos viendo, hay médicos que niegan la existencia del coronavirus y son igual de médicos, igual de autoridad que los médicos que afirman la existencia del coronavirus. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que intentar buscar la mayor cantidad de información posible, pensar por nosotros mismos e intentar comparar ahí, ¿no? Por ejemplo, comparar las autoridades. No sé si me explico. Es lo mismo un tuit de un señor de cualquier estado de Estados Unidos que dice Trump ha ganado, que un tuit de una cadena de noticias prestigiosa, importante, diciendo Trump no ha ganado.
¿Que Pero- puede estar manipulada sí. el medio de comunicación? Sí, puede estar manipulado. ¿Que se han manipulado elecciones a lo largo de la historia? Sí, se han manipulado. ¿Y en ese momento se sabía? Pues algunos lo sabrían, otros no. Vamos a tener la certeza absoluta de que sabemos que eso es la verdad. Pues yo siempre os digo que muchas veces no vamos a tener la certeza absoluta, igual que lo que decíamos de la Tierra redonda. Yo sé que la Tierra es redonda porque me lo han dicho, gente que lo ha experimentado y que lo ha visto, y me lo tengo que creer, tengo que hacer un acto de fe de creérmelo, ¿no? Entonces ahí yo tengo que intentar ver esos argumentos de autoridad, esos argumentos que no tienen por qué ser solo de autoridad, si son coherentes, si son compartidos, el conocimiento compartido, si me convencen, si creo que tienen sentido o no tienen sentido. Pero al final es muy difícil decir, vale, sí, como lo dice la BBC, entonces es correcto, y si lo dice Fox, que es partidaria de Trump, entonces no es correcto. Es muy complicado. Pero bueno, siempre hay actores externos, pueden ser las estadísticas, el censo, el conteo de los votos. Ahí, a no ser que se haya hecho una manipulación directa, esos datos son datos, ¿no? Y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Entonces es como saber depositar mi fe, ¿no? En diversos agentes de autoridad. Pues yo creo que en parte sí. Saber depositar dónde depositar mi fe. Yo creo que en parte sí. Porque lo que yo creo que tú estás diciendo es que no podemos comprobar todo por nosotros mismos. Efectivamente. Es que de hecho yo no puedo saber cómo te sientes tú ahora mismo. Entonces, saber depositar la fe en diferentes autores de autoridad, ¿no? Pues yo creo que es una parte del aprendizaje. Sí, yo creo que sí que es una parte del aprendizaje, intentar discernir las fuentes que son fiables de las que no, o que son más fiables que otras, pero siempre intentando tener eso, un abanico que a mí me permita decir, vale, sí, esto es lo que yo creo que es real, lo que creo que es verdadero. Siempre vamos a poder negarlo, es decir, podemos entrar en un bucle infinito diciendo, pero ¿y cómo sabes que el medio no está manipulado? Y al final puede que nunca lleguemos a nada. Entonces sí, quizás es un poco saber dónde depositar nuestra confianza en esos argumentos de autoridad o en esos datos. A veces no hace falta que sean argumentos, pueden ser datos asépticos. Bien, pues pasamos a al siguiente tema actual, que, bueno, puedes presentarlo. Sí, pues mira, a mí me parece que está de plena actualidad, porque tanto no sé si es el problema más importante del mundo, pero sí que es uno de los que está más encima de la mesa, ¿no? Tanto en cualquier serie, cuando entiendes la televisión, yo creo, como en muchos en el día a día cotidiano, yo creo, en la cotidianidad de los jóvenes. Yo, mi hijo, cuando entró a estudiar arquitectura, me acuerdo que yo me quedé un poco choqueada porque me dijo, no, pues es que en la arquitectura hay muchísimos que dicen que no les gustan ni los hombres ni las mujeres, sino que están abiertos, que están pasando por etapas, y yo dije, pero así, porque sí, me dice, sí, porque es de lo que están ahora casi todos convencidos. Y cuando entré en mi primer colegio a trabajar, también me llamó la atención que de repente, porque esto hace unos años no pasaba, porque me decían los propios profesores, no, pues esta hora no se llama Julio, sino que se llama María, a partir de ahora, y firma con este nombre. ¿Cómo? Y sí, porque va a cambiar de género, ¿no? Y entonces, de repente, a lo largo de un curso, un chico pasaba a ser, en principio, una chica, ¿sabes? Pasaba a utilizar, tenía que tener había un protocolo especial que se tenía que seguir, por el que un niño igual de 12 años o de 13 años, de repente un día dejaba de firmar con su nombre de chico, firmaba con su nombre de chica, pero es que podía ser reversible también, y al año siguiente podía cambiar su decisión y volver a firmar como chica en vez de como chico. Y este tipo de apertura, que en general, ¿sabes? De primeras dices, bueno, pues no hay que posicionarse directamente en contra, ¿no? Pero sí que me inquietó, ¿no? De alguna manera me dijo, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Esto es distinto, ¿no? a lo que yo pensaba. Y relacionándolo con la filosofía, ¿sabes? A mí me lleva a pensar, es decir, me lleva un poco al pensamiento posmoderno, ¿no? O sea, me lleva a decir, podemos
anclarnos en dos puntos de vista. Uno, pensar que sí que existe una verdad, y que esa verdad es más o menos abierta, o sea, que nunca es cerrada. Nunca vamos a poder definir lo que es un hombre o una mujer, o a Marta, que te tengo aquí delante, o a Sijón, ¿no?, que te tengo aquí a mi derecha. Yo nunca te voy a poder definir bien con palabras, pero sí que tú eres quien eres, ¿no? Tú eres quien eres. Y sí que hay una verdad a la que tenemos que tender, y en la parte, en cambio, de la posmodernidad, de alguna manera se ha dejado de creer que hay una verdad, que se pueda definir a algo. Una cosa es que yo me acerque más o menos yo creo, como filósofa, que me pueda acercar más o menos a una definición. Sea muy difícil definir a una persona, que somos de lo más indefinible casi, porque nos vamos, como decía Ortega, ¿no?, nos vamos proyectando, y conforme nos vamos proyectando y existiendo, pues vamos siendo también. Pero otra cosa es que ya directamente, desde pequeñito, tú puedas ser cada cosa que quieras al día siguiente, y que puedas cambiar tu identidad. O sea, lo que es ya tu identidad. Hombre, es de ahí, ¿no?, de definirte, irte definiendo cada día, que es verdad, que uno se define cada día, a cambiar tu identidad de unos meses a otros. Me parece que hay un gran mundo, ¿no? Sí. Un gran mundo. Entonces, eso sí que me parece una labor de la filosofía también, el no creerse las cosas tal cual, porque de repente tú enciendes la televisión y ves que te aparecen, pues no me acuerdo cuál era una de las últimas series, la de, ¿cómo se llama?, Ava Gardner, me acuerdo, una de las últimas de Netflix, ¿no?, de donde aparecía pues enseguida también, bueno, como en esa, en otra como que era mexicana, ¿cómo se llamaba la serie mexicana esta que era como muy knife, que aparecía, que tuvo mucho, La Casa de las Flores? Ah, sí, no la he visto. Bueno, pues La Casa de las Flores, bueno, pero como en esa serie es en 200.000, porque ahora en cada serie que hay más o menos comercial suele aparecer también una persona que rápidamente cambia de sexo. Oye, que es por supuesto que es legítimo, y yo conozco varios casos que son totalmente legítimos y además entendibles y positivo que lo hayan hecho. Pero otra cosa es que de la noche a la mañana uno pueda cambiar su identidad tan fácilmente, ¿no? Y entonces vamos a apoyarnos en la filosofía, nos creemos que hay una verdad, vamos a darnos importancia, no somos una cosa tan moldeable, ¿no? O sea, sí que nos podemos modular, pero tenemos cierta raigambre, nos tenemos que dar cierta seguridad, y me parece un tema. Sí, pues un tema muy importante. Justo este tema me parece muy, muy interesante, y esto lo quiero abarcar desde el punto de vista de la filosofía, y te voy a plantear dos cuestiones, ¿vale? La primera es que ¿qué te parece a ti, como tú has dicho, todas las series comerciales, meter a un transexual o a una persona que pertenece al grupo LGTB, ¿no? No sé si te parece ético o es muy simplemente para quedar bien, ¿no? Por otra parte, te quiero preguntar que he visto por las redes que ahora está mal rechazar a alguien por ser transexual. Es decir, yo de repente me gusta una chica, pero de conocerla y eso, al final me entero que es transexual. Y yo digo que no quiero salir porque es transexual y a mí no me llega a gustar. Entonces, ¿eso es ético? ¿Está bien rechazar a esa persona por ser transexual? ¿O no es ético? ¿Es simplemente porque soy transfobo o algo por el estilo? ¿Qué crees? Pues yo creo son dos cosas. Es que son preguntas muy difíciles porque realmente es un debate que se acaba de abrir prácticamente, o sea, que se ha abierto además de repente, ¡plum!, a lo grande, ¿no? Exacto. A lo grande, como somos los españoles. Pero pues por un lado, en lo de las series, yo creo que ético, por supuesto que es ético que hagas aparecer cualquier tipo de persona en una serie. Puede ser más o menos creativo, porque también eso, y para mí el ser creativo en una serie también me parece que está un poco de ética, un poco de ética. O sea, que si estás haciendo
algo que se asimile, de alguna manera le quieras llamar arte, sé algo creativo. No me pongas siempre el mismo problema de la misma manera y tratado burdamente. Eso no, o sea, eso no me parece bien. ¿No? Luego tratar los temas con cierto esmero, con cierto cuidado, ¿no? O sea, tú puedes hacer mucho humor, puedes hacer una cosa muy divertida, puedes hacer una cosa muy interesante, muy problemática, todo lo que quieras, pero trátalo con cierto mimo, con cierto mimo. O sea, de hecho, es que Marta, yo creo que, para comentar lo de las series, sí. que de hecho en muchas de estas series comerciales ahora se está haciendo un uso muy egoísta de este tipo de cosas, incluso, un uso comercial excesivo, porque o sea, está no de lo ven moda, como personas, o sea, realmente no le tratan como individuos, como personas, los tratan casi como objetos, los convierten en objetos. Pero es que luego lo piensas y dices, bueno, es que debería haber aparecido, ¿no? Es que deberíamos haber cambiado esto mucho tiempo. Es que es muy complicado. Y entonces es que tampoco sabemos un poco las intenciones. Que Claro, es la diferencia entre normalizar, sí, y comercial. Eso es. Y yo creo que ahora la mayoría de las series comerciales, Netflix, que produce una serie cada 2 horas, podemos decir, está haciendo un uso interesado de esto. Totalmente. No digo que en todas y cada una de las series, pero sí que creo que en muchas se trata de manera burda, como ha dicho Marta, no se queda en la superficie, queda algo así como en algunas series a veces hasta de pegote, ¿no? Como que está ahí, tiene que aparecer. Sí, tiene que aparecer porque tengo que quedar bien. Claro, porque tengo que quedar bien, como muchos movimientos que está viendo ahora, el Black Lives Matter, que yo que sé, las campañas publicitarias que se están haciendo tremendas, y luego realmente ¿qué se hace? ¿Qué se hace para eso? ¿Simplemente ponerlo en un cartel o en una serie? Yo creo que muchas están haciendo un uso muy interesado de este tipo de problemas, de temas, de situaciones. Eso es lo que yo creo que no es ético. Yo creo que, como diría San Agustín, que hemos estado ahora recientemente dándolo, ¿no? En segundo, hay una parte que es la de ama y haz lo que quieras, ¿no? Y es verdad, pon cuidado en el otro, y luego te puedes equivocar, por supuesto, es que son decisiones muy difíciles. Ama y haz lo que quieras, pero pon cuidado por lo menos. O sea, yo creo que lo ético es poner cuidado, ver con mimo a cada uno. Y sobre la otra cuestión, ¿qué pensáis sobre lo de rechazar a alguien transexual? Pues lo mismo, ama y haz lo que quieras. O sea, que ames al otro no quiere decir que quieras estar con él. O sea, tú puedes ser respetuoso con el otro, decírselo con cariño, oye, y sí, es que tú no puedes luchar contra ti mismo. Si eso no te gusta, si te causa rechazo por lo que sea, otra cosa es que seas irrespetuoso con la persona, pero eso no es ser trans, o sea, o no es ser transfobo, eso es. Pero una cosa es decir a la persona, pues mira, esto no me lo esperaba, yo no llego a esto, eso no me va, y otra cosa es decir, me parece fatal, no vales nada. O sea, despreciarla. Una cosa es decir, oye, pues es que a mí no me gusta, y otra cosa es despreciar, creo, Claro, al final si lo llevas a otro ámbito es como, te gusta una chica, estás empezando a salir con una chica y de repente descubres al paso de los días, de las semanas, que es de una ideología política totalmente diferente a la tuya y tú sientes que es algo irreconciliable. ¿La estás discriminando por ser de otra ideología política? O simplemente, como dice Marta, es que estás pensando en ti y en tu bienestar y en el bienestar del otro probablemente, porque si tú es algo que no vas a poder llevar, que no vas a poder convivir con ello... Yo creo que lo de la ideología es algo muy diferente. Sí, pero quiero decir, a esa persona, ¿por qué la estás rechazando? La estás rechazando por simple estética, podríamos decir. ¿O no? O no. A lo mejor la estás rechazando porque a ti realmente eso no te gusta, no te atrae, no, pues, o sea, somos humanos, no nos tiene que atraer todo simplemente porque tengamos una buena intención y una buena voluntad. O sea, y no nos gustan las mismas personas, son todas igual de válidas. Claro. O sea, lo que hay que saber distinguir es que alguien sea más válido o menos, o que valga más o valga menos, me da igual, que sea porque sea transexual, sea gordo, sea delgado, sea como sea bueno, sea malo, incluso sea buena persona, mala persona, valemos lo mismo. Ahora, que no es que tú le rechaces en el plano de decir tú no vales, es que tú dices, es que no me gustas, es que sobre eso... Eso es muy personal e íntimo. Claro. Totalmente. No,
Yo no iría más allá. Otra cosa es ya los comentarios que puedas hacer. Sí, por ¿sabes? supuesto. Eso sí. Bien, Eso pues... el respeto ante todo. Eso es. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo pienso, ¿no? Es que siempre hacerlo con respeto. Hacerlo con respeto y decir, bueno, pues no me gustas, pero respeto tu persona y bueno, y espero que seas feliz, ¿no? O sea, no tienes que imponer tus ideas o... está bastante bien. Bueno, pues vamos a la última sección, que es la sección especial. Y tenemos una noticia actual que es, como todos sabréis, que Maradona ha muerto, ¿no? Ha muerto de un infarto. Y bueno, hay algo muy controversial que ha pasado estos días, ¿no? Estas semanas, es que durante su funeral, alguien, creo que es el empleado de esa funeraria, ¿no? Se hizo un selfie con el cadáver de Maradona, que se podía ver que era su cuerpo, ¿no? Que estaba hinchado y tal, que era muy real. Se hizo un selfie y lo publicó en redes. Entonces, esto me gustaría preguntaros por qué nosotros no podemos como hacernos selfies o hacernos cualquier cosa con un cuerpo, bueno, con alguien muerto. ¿Por qué es irrespetuoso? ¿Por qué no es ético? Yo no me atrevo a decir cuánto de ético es, si es ético o no es ético. Yo sí que puedo decir que ese tipo de actos, desde mi opinión, parten del egoísmo, del individualismo y de la curiosidad humana. Por ejemplo, ¿por qué cuando vamos por la carretera y vemos un accidente de tráfico nos quedamos mirando hasta tal punto de que se forma el atasco por la gente que está mirando? ¿Por qué cuando vemos una tragedia nos tenemos que acercar? Cuando vemos una pelea nos acercamos por curiosidad. Y yo creo que este tipo de actos son un poco parten del egoísmo, de yo voy a ser el que se hace la foto y voy a tener una foto con Maradona y me da igual que esté vivo o muerto porque tengo una foto con Maradona. ¿Ético? ¿No ético? Yo no sé cómo enfocarlo, si es Yo ético creo o no que es ético. en cuanto de alguna manera te estás valiendo de esa persona, ¿sabes? O sea, la estás viendo también otra vez como un objeto. Efectivamente. O sea, el punto es intentar no ver como un objeto a la persona, que a veces es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil. O sea, yo incluso me acuerdo en algún viaje hace bastantes años, cuando aparecieron las primeras cámaras digitales, que estábamos acostumbrados antes a hacer, pues nada, pues fotos, pues 10 o 20 fotos cuando te ibas en el carrete que tenías para cada viaje, ¿eh? 1 o 2 carretes o 3 Sí. que tenían cada uno 20 fotos, vosotros no los habéis conocido. Sí. Pero una vez que se dio el salto a la cámara digital, que te permitía hacer miles de fotos, entonces fotografiabas, cuando tenías la primera cámara digital, es que ibas todo el rato haciendo fotos, pero a diestro y siniestro. Es que no parabas. Y me acuerdo alguna vez de estar en el metro y ver a una persona que estaba dormida, no sé cómo, y hacerle, ¿sabes? Hacerle una foto y pararme Claro. un momento y decir, Claro. uy, pero de primeras me salía a hacerle la foto, ¿sabes? Porque pero que pensé, mira qué gracia, por Dios, oye, y luego pensé, digo, manda narices, a mí no me gustaría nada. Claro. Sí, que te hicieron una foto. Claro, porque hombre, si estoy dormida monísima en un momento que de tal, pues vale, ¿sabes? Pero que te pillen en el y aprovecharte de eso para, ¿sabes? No, o sea, la cosa es tratar como Sí. que cuando estás con una persona no es un objeto, sino que tienes que ver que estás ahí con alguien. No que Asumir hagas un poco objeto. como que tratar a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Si Eso es tú lo que no diría quieres, o Kant. sea, claro, Sí. que si quieres, hombre, si tú te mueres, a mí no me gustaría que me hicieran un selfie con mi cuerpo muerto, ¿no? Pero yo creo que esa es la relación que podemos sacar de esto o el... que no enfocarlo sobre todo sobre la ética, sino sobre cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Entender que eso está mal porque yo tampoco quiero que se saque un selfie conmigo.
¿no? Sí, que no quiero que me respete. al fin y al cabo, que me respete, que me tengan en cuenta, ¿no? El respeto Exacto. al final es que te tengan en cuenta. Que es un cuerpo muerto. Y al final, ¿cuál es el objetivo de esa persona que se hace esa foto? Claro, Ser es que viral, también, tener es un poco seguidores. muy egoísta. Eso es muy poco ético, yo creo. Yo creo que es fruto de no pararse Claro. a reflexionar. ¿Sabes? Es fruto de no reflexionar, porque probablemente este personaje que estuvo con Maradona, para ellos, como era su ídolo, Claro. y Sí. como estaban acostumbrados a tenerlo en las Sí, camisetas, seguramente, en miles de imágenes, ¿no? En miles de imágenes Probablemente tendría. ellos ni siquiera lo ven como una falta de respeto. No, seguramente seguro que no. lo hicieron al Seguro instante. que no. Hicieron, venga, este es mi Sí. ídolo y voy a hacerme una Es foto. mi ídolo y lo tienen ya como una imagen, como si fuese Uno. lo mismo ven a Maradona que ven a un como si fuese un amuleto. Sí, ¿Sabes? sí. Bien, pues pasamos ahora a una sección de post de Instagram. Primero es un post de Instagram que me gustaría comentar con vosotros porque me parece muy interesante. Yo hace poco en Instagram he visto una cuenta que se llama La Revolución Estudiantil. Algo como que un grupo de alumnos o una gran red de alumnos quieren, así entre comillas, intentar cambiar el sistema educativo. Y tienen un post sobre filosofía que me gustaría comentarlo con vosotros, a ver qué os parece. Si es algo racional, irracional, es algo absurdo o si tiene algo interesante. Os lo voy a leer. La clase debe dedicarse al pensamiento crítico, discusión de ideas, debates y comentar acontecimientos desde un punto de vista filosófico. No nos sirve de nada estudiar teorías de hace 1000 años si estas no invitan a comentarlas y generar desde ellas nuestras propias ideas. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. El único punto que todavía no llego a entender bien es de qué tipo de ideas hablan, porque lo que yo creo es que todos los filósofos, los grandes filósofos, que son los que se tratan en filosofía, y que han sido de hace más de 1000 años, cuyas teorías son de hace más de 1000 años, generan siempre debate. Entonces, no puede ir separado una cosa de la otra. O sea, como dice en la primera parte del post, no tiene sentido estudiar unas teorías que no puedan ser, que no tengan actualidad en cierta manera, ¿no? Que no puedan ser debatidas desde la actualidad. Pero es que todos los filósofos que conocemos, anteriores pues eso, de 1000 años para atrás, son, creo yo, en mi opinión, rabiosamente actuales. Uh-huh. ¿Y estos filósofos tú crees que fomentan a crear nuestra propia idea? ¿O tienen sus propias ideas? Porque al fin y al cabo son filósofos y tienen su propia idea. Pero nosotros podemos coger sus ideas y convertirlas en nuestras. Claro. Yo, mira, en filosofía hay una pregunta bastante típica, que es: ¿tú eres aristotélica o platónica? Te diría. Y yo, por ejemplo, personalmente, a mí me encanta Platón, o sea, dentro de que respeto muchísimo a Aristóteles y hay cosas que me encantan de él, pero yo soy mucho más platónica, y yo creo que sí que hay un bien al que dirigirse, creo que sí que hay una verdad, una justicia que se debe adecuar, además, y que debe responder a que cada uno tenemos distintas capacidades y hay que desarrollarlas, esas capacidades, que diría Platón también, pero, por ejemplo, mi Platón puede no tener nada que ver con el tuyo. Sí. Con el tuyo. Lo que yo pienso de Platón, bueno, a través de, fíjate, es que desde el pensamiento de Platón se puede llegar desde a pensamientos o políticas comunistas puras y duras, hasta a pensamientos cristianos tan claros como el de San Agustín. O sea, que dices, oye, pues ¿cómo casan, ¿no? estas dos cosas? Pues sí. Entonces que además, pensáis que es muy importante, ¿no? Estudiar el pasado, porque también es como formar, no sé si es correcto decir esto, pero formar un grupo de algo, ¿no? Decir que eres aristotélico o platónico, como que te hace sentir un grupo, que es lo que creo que es nuestras ideas
al fin y al cabo, si no están aceptadas por otras personas, como que no No te cuajan. sientes... Hombre, te anclas de alguna manera para a partir de ahí discutir. Te anclas en algo, coges un ingrediente y dices, a partir de aquí yo voy a discutir sobre esto que dice. Siempre entendiendo que como cualquier novela o cualquier película, también nos pasa, ¿no? Que tú ves una misma película con un amigo y uno ve una cosa y otro otra. Cada uno la recibe de Eso una manera diferente. Es que cada uno ve unos matices y saca unas conclusiones. Y eso es lo bueno que tiene también, que ahora yo creo que también lo haréis, no lo sé, pero antes lo hacíamos mucho, ¿no? Ir al cine y después ir a tomar algo, ¿no? O sea, no puede faltar, o sea, eso de ir al cine y después a casa cada uno, no. Después venía lo mejor. Bien, pues pasamos al último post, que va a ser, es un vídeo viral de Pablo G. Show, que es un Instagramer bastante famoso, que ha hecho un vídeo viral un vídeo gracioso sobre filosofía. Vamos a escucharlo y vamos a comentarlo. ¿Qué os parece? Este punto de vista del humor pícaro, a ver si os parece bien lo que dice o que discrepáis con él. ¿Verdad? Yo salgo de clase de filosofía y es que yo no sé ni qué estamos dando. Como no entiendo nada, yo no sé de qué coño están hablando. Me dice, Pablo, ¿me puedes decir la teoría de las 4 sustancias? Claro, sí, hombre, ¿y quién no se la sabe? La teoría de las 4 sustancias, por supuesto. Y luego los que para hacerse los interesantes dicen, sí, a mí me gusta mucho Nietzsche. ¿Qué te va a gustar a ti, Nietzsche? Pero si no sabes ni lo que dice, coño. Aristóteles, Platón, Nietzsche. ¿Quién cojones es Nietzsche? Se ha puesto ahí a decir 4 palabras que no los entiende ni él. Si Nietzsche resucitas ahora mismo te diría, ni yo entiendo lo que escribía y no sé qué coño quise decir. Yo creo que me fumé un porro. ¿Por qué me toca estudiar yo Aristóteles, coño? O sea, ¿acaso voy a aplicar yo en mi vida la teoría aristotélica? Hostia, papá, espérate, ¿tienes un problema con la moto? No te preocupes, que vamos a aplicar la teoría aristotélica. Ya verás cómo lo solucionamos. Mamá, ¿tienes algún problema? ¿El perro está mal? Tranquilo, dile al perro que no se preocupe, que vamos a aplicar la teoría aristotélica con él. Ya verás cómo el perro se va a poner bueno con mi teoría aristotélica. Así que nada, espero que lo compartáis con quien esté dando filosofía y nada, muchísimo ánimo. Ahí. Bueno, como cualquier parodia, caricatura, lo que se hace es coger ciertos elementos Sí, que son y comunes, sobreponerlos. exagerarlos, etc. Yo creo que eso es precisamente todo lo contrario a lo que Marta y yo llevamos diciendo en todo este podcast. Nosotros no vemos así la asignatura de filosofía y creemos, o bueno, yo creo que nuestros alumnos tampoco la ven así. Habrá alguno que sí, a lo mejor, pero porque no se habrá parado a pensar en ello, a estar en clase, a participar en clase, como decías tú antes, que es muy importante ser parte de la asignatura. Pero yo creo que estos posts pueden influir mucho en la vista de un alumno. Sí, claro. Porque el alumno, no es el único influencer, por así llamarlo, que critica la asignatura de filosofía. Constantemente, a lo mejor como alumnos, en redes sociales constantemente vemos parodias sobre esta asignatura. Pero al final yo creo que el problema es que, sí, vemos las parodias como algo surreal, muy sobresaltado, ¿no? Pero al fin, de repetición y de ver muchas críticas y muchas parodias, al final yo creo que un alumno se lo cree. Porque seguramente yo si estoy constantemente recibiendo una ideología o algo que, aunque discrepe totalmente, al final yo me lo creo. Por eso hay que ser crítico. Y realmente, eso que dice este chico, que yo le sigo en Instagram, que también hizo una parodia de los profesores de latín, que me encantó y me sentí muy identificada, a pesar de que yo no soy ese tipo de profesora, pero me sentí identificada porque, pues al final, los rasgos de la caricatura. Pero por eso hay que ser crítico. Si un alumno no vive eso en sus clases, ¿por qué se va a creer eso por más que lo digan 15 influencers? ¿No? Si no ha vivido eso. Yo lo que pienso es que si nos falta ese punto de vista de crítica o de saber criticar todo o saber de ser escépticos con todo, podemos caer en eso. Entonces, yo lo que estoy fomentando a ver, ¿no? Es ¿qué debemos hacer con estos posts? Tomarnos la risa, Reírnos. Claro. ignorarlos o simplemente pues bueno que están ahí y... Yo creo que debemos reírnos, para eso están, y aparte de reírnos podemos ser críticos. Yo puedo ver una serie de humor negro, a mí me gusta mucho el humor negro. Sí.
Y obviamente jamás diría una de las cosas que dicen en esa serie, porque Pero no tú me sabes que hace- es humor. Sé que es humor, igual que ahí sé que es humor. Entonces Ujú. yo no puedo, un chiste que sea, por ejemplo, racista, a lo mejor te hace gracia, Sí. pero tú sabes que eso no es así, Ajá. o bueno, yo por lo menos sé que eso no es así y yo luego no lo reproduciría, pero en un contexto, en una serie, en un contexto de risa, de caricatura, te puede hacer gracia. Ahora, si yo, vamos, creo que puedo poner la mano en el fuego, me arriesgo mucho, y ninguno de mis alumnos piensa eso de la asignatura. Ujú. Sí. Bien, pues ha estado muy interesante y para terminar, antes de despedirnos, vamos a recomendar a nuestros oyentes algunos libros que pensamos que debéis leer. Podéis empezar cuando queráis. ¿Empiezo? Sí, Vale, pues nada, yo simplemente voy a recomendar el género de la distopía, porque me parece que va muy acorde con la filosofía, con el ser crítico, con el no dejarnos imponer lo que dicen las autoridades por el simple hecho de serlo. Una distopía, para quien no lo sepa, es algo así como un mundo alternativo. ¿Cómo sería el mundo si la guerra la hubiera ganado otra persona? ¿Cómo sería el mundo si nos gobernara no sé quién? Bueno, ¿cómo sería el mundo si la manipulación genética estuviera a la orden del día, ¿no? Entonces las distopías a mí me parecen muy útiles para ser críticos, pensar en lo que puede pasar en un futuro si no somos críticos, si nos dejamos llevar por un sistema quizás de rebaño, de ovejas sin pensar, y para darnos cuenta de lo que tenemos y de lo que está pasando y que realmente lo vemos. Hay ciertos elementos de obras literarias, de series distópicas que vemos que a veces pueden ser semejantes a la realidad, y yo creo que es muy importante ser crítico y ser conscientes de ello. Yo recomiendo 3 obras que me parecen buenas, son sencillitas, pero hay muchísimas más si buscáis en el género de la distopía. Una es Una obra capital, 1984, de Orwell. Otra es Rendición, de Ray Loriga, es un español, y esta obra es bastante más reciente, tendrá 3 años o así, ganó el premio, si no recuerdo, Alfaguara, y es una buena obra. Y otra, por decir otra, Un mundo feliz, de Huxley, que me parece también buena. Pero en general las distopías son un género muy recomendable para reflexionar, pensar y ser críticos. y yo recomendaría otros 2 libros, y además uno más en el género de la novela, una novela que sí que introduce a la historia de la filosofía, pero a través también de una narración de hechos que le ocurren a una niña, a Sofía, que va recibiendo una serie de cartas enigmáticas, ¿no? Y pues, a través de la lectura de esas cartas y indagando el misterio que se le propone, va recibiendo clases de historia de la filosofía, una manera de introducirse en la asignatura mucho más suave y lúdica. Y luego otro librito pequeño, pero que a mí me encantó en su día, fue una sorpresa la lectura, que se llama Vidas Imaginarias, de Marcel Schwab, en el que cuentan historias, supuestas biografías, que mezclan tanto aspectos verdaderos como mucha imaginación también de cómo podrían haber sido o por qué, tanto de filósofos como de artistas. Y da mucho, por un lado, a pensar, porque realmente encubren una parte de verdad y de mentira, pero de una manera muy elegante, que eso se agradece, de verdad, se agradece, no de una manera burda, y de alguna manera te hace pensar. ¿Podrías repetir el primer libro, el nombre del primer libro? El mundo de Sofía. Vale. El mundo de Sofía. ¿Y por qué creéis, qué elementos más os llama de cada libro que habéis recomendado? Podéis elegir uno y decir qué os parece lo más interesante de cada libro. Por ejemplo, el de 1984, ¿qué nos hace pensar? La manipulación política, la censura, el hecho de que todo lo que se lee, todo lo que se ve, lo que se consume está controlado por el gobierno, por ese ojo que todo lo ve, ese gran hermano, que es de donde viene el gran hermano, el concepto de gran hermano, ¿no? La manipulación política, y cómo al final uno de los personajes se empieza a plantear si quizás eso que les están contando no es así como se lo están contando, y al final encuentra un grupo de rebeldes, digamos,
que son conscientes de que esto no es así y que luchan por derrocar ese sistema autoritario que les está imponiendo incluso cómo pensar. Entonces yo creo que esa es la clave. Vale. Pues eso sería todo. Gracias por escuchar este podcast. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido muchísimo. Y bueno, podéis terminar como queráis el podcast. Pues yo terminaría con una frase de Kant que dice sapere aude, atrévete a pensar. Sí, yo creo que es el resumen de todo lo que hemos estado comentando hoy. Hay que atreverse a pensar, hay que atreverse a cuestionar y hay que pensar por uno mismo y ser críticos. Y yo creo que es una frase que lo resume todo el podcast de hoy, se resume en esa frase. Pues eso sería todo. Hasta luego.